Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con la segunda clase sobre la terapia familiar, psicología de la familia, y seguimos con el texto de Familias Exitosas, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy un poco más sobre lo que ocurrió en el Renacimiento y la historia de la psicoterapia también, y aproximándonos a lo que es la psicología familiar sistémica. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos? El Renacimiento, y dice: se consideró que las enfermedades mentales no tenían relación con el diablo, y comienza un proceso de humanización para la comprensión de las enfermedades. Y en 1769 aparece el término neurosis para identificar a las enfermedades que dependen de alteraciones en el sistema nervioso. Entonces aquí ya se empieza a entender que no todo lo que le acontece a una persona tiene que ver con el diablo, ¿no? Bueno, de hecho, dentro del cristianismo se trata de, tenemos las herramientas y el conocimiento necesario dentro de la Biblia también para comprender lo que le puede estar aconteciendo a una persona. Por lo mismo, sabemos que no todo tiene que ver con el ámbito espiritual, sino todo tiene que ver con el diablo, ¿no? Sino que también hay elementos que obedecen a otro tipo de circunstancias. Y cuando hablamos de la neurosis, estamos hablando de una persona que está altamente afectada en su estado anímico por el estrés, por el sistema nervioso. De acuerdo a Freud también, de hecho, todos nosotros somos neuróticos porque en situaciones de estrés, de ansiedad o de mucha presión tal vez reaccionamos de manera distinta a lo que comúnmente lo hacemos. Y es aquí ya en 1700 que se empieza a utilizar este tipo de término y de concepto para asignar nuestros cambios de actitud. Entonces ahí tal vez no hay un elemento de brujería o mágico que puede estar afectando el comportamiento de la persona. Y en el Renacimiento se da ese avance en cuanto al conocimiento y al conocimiento científico también, porque siempre va a ir de la mano con los avances médicos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí a Philippe Pinel. ¿Y qué dice? Pinel propuso que para el mejoramiento de las personas con padecimientos mentales era muy importante la relación médico-enfermo, por lo que había que cuidar a los pacientes y darles un trato digno, en ambientes placenteros, compañías agradables, música, descanso y contacto con la naturaleza. Pinel, de hecho, es el que ha marcado la diferencia y la época en cuanto al tipo de tratamiento que se le daba al enfermo mental. Dentro de este grupo, si queremos denominarlo así, de personas con padecimientos que le tocaba trabajar a Pinel, tenemos a los esquizofrénicos, a soldados que han sufrido estrés postraumático, personas con discapacidad mental, personas con autismo, con síndrome de Down. Entonces, en esa época no se entendía este tipo de trastornos del neurodesarrollo que padecían algunas personas. Entonces se los trataba como gente muy distinta, muy diferente, y ahí es donde se los torturaba mucho y se los maltrataba. Pero Pinel marcó esta diferencia. Él y varias personas de su época hicieron la diferencia en el tipo de trato que había que darle a las personas. Ahí empieza el tema de la actitud que debe tener el médico o el terapeuta con la persona. Si tiene que ser un trato de respeto, no de juicio, sino de comprensión, empatía y de verdadero y auténtico interés por que esta persona mejore y que pueda salir adelante de la situación en la que está. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice inicios de la psicoterapia. ¿Sí? Tenemos que Freud cambió la utilización de la hipnosis por el de la psicoterapia con la finalidad de permitir a la persona comprender lo que le sucedía. Y aquí tenemos a los síntomas. ¿Qué sucedía entonces? Más o menos hacia el año 1880, ya principios de 1900, ¿sí? Vamos a ponerles en ese rango de tiempo, se puso muy de moda lo que es la hipnosis. Y más allá de los espectáculos que se hacían a través de la hipnosis, donde se pedía a una persona que coma cebolla y le decían es manzana y la persona decía sí, es manzana, ¿no? Que se utilizaban en los shows de magia y los espectáculos, se empezó a utilizar la hipnosis para trabajar con personas que tenían síntomas de dolor o de enfermedad en el cuerpo, pero que no obedecía realmente a una enfermedad real, ¿no? Sino que es lo que nosotros en psicología llamamos los síntomas.
que son una especie de símbolo que tiene el cuerpo para representar un padecimiento en el área afectiva, ¿no? Y como en ese entonces no había todavía la tecnología y el avance científico para entender esos cambios, entonces lo que hacían tal vez un poco los neurólogos y otros médicos era aplicar la hipnosis para que la persona pueda moverse mejor o tener mayor soltura en sus movimientos corporales o eliminar el síntoma. Vamos a suponer que estamos hablando tal vez de dolores de cabeza que no obedecen a ningún problema neurológico, sino que acontece más bien por un problema psicológico. Entonces lo que hacían era poner a la persona en estado de trance hipnótico, hablaban sobre ese dolor de cabeza y le daban la orden de que el dolor de cabeza ya no aparezca. Sin embargo, eso duraba muy poco tiempo, esa supuesta sanidad. Y volvía el dolor de cabeza. Entonces ahí es donde se han dado cuenta, especialmente Freud, que si bien la hipnosis hasta cierto punto tenía su utilidad, en realidad no servía para que el paciente mejore ni para que los síntomas desaparezcan. Entonces había que trabajar en otras áreas más. Y dice, el psicoanálisis es la rama de la psicología que aportó en gran manera en la comprensión del proceso terapéutico. Entonces, como estamos pasando de la hipnosis, estamos pasando a lo que es la asociación de palabras, que es otro método, que es parte del trabajo psicoanalítico, ¿no? Hablar con la persona y a través de lo que ella va reflexionando y siendo parecido a la introspección, entonces se puede detectar con mucha paciencia y en un proceso poco más extenso, realmente qué es lo que está provocando este dolor de cabeza, este tipo de parálisis, esta dificultad para ver o lo que sea que esté sintomatizando el paciente. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, desarrollo de la psicoterapia. Breuer inició el término y el método catártico para ayudar a los pacientes a que descarguen sus emociones. La catarsis tiene que ver con el momento en el que uno está expresando lo que le ha sucedido, está contando su historia o un momento realmente difícil y empieza a llorar. La catarsis puede expresarse tanto en un llanto muy agudo como incluso de una manera de reír muy fuerte. Realmente es una expresión emocional muy intensa, pero que ayuda a descargar, ¿sí? Muchas cosas que podemos estar llevando dentro y que no lo decimos, no lo hablamos. Entonces Breuer utilizó la palabra catarsis y el método catártico precisamente para designar esta ayuda que se le da a la persona de tener un espacio y alguien con quien desahogarse y liberarse de todo eso. Y también tenemos el término o el concepto de asociación libre, que ya les había mencionado, que a través del cual la persona asocia las palabras de manera muy libre y espontánea, y poco a poco vamos a dar cuenta de lo que le ocurre en su inconsciente o en aquella parte de su ser que todavía no logra comprender ella misma. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la familia. Entonces, ¿dónde entra aquí la familia? Hasta ese momento no se consideraba la familia como un grupo necesario para ayudar a que el proceso de sanidad y restauración psicológica tenga curso, ¿no? De hecho, el mismo Freud consideraba que no era necesario que él tenga contacto con la familia para que eso no perjudique el tema de la transferencia o la contratransferencia de alguna manera. Entonces, vamos a ubicarnos que hasta más o menos el año 1930, más o menos y hasta esa época, no se consideraba a la familia como un elemento de apoyo ni de ayuda para comprender lo que le ocurría a la persona. No era así. Y ya más adelante, otros científicos del área social y del comportamiento empiezan a entender que la familia sí es importante, especialmente en el tema de las relaciones interpersonales y cómo uno, a través de la familia, aprende a adaptarse al medio en el que está. Vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos inclusión de la familia. Adler, por ejemplo, fue el precursor de la inclusión de la familia en el tratamiento con niños con dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento en el ámbito educativo. Adler estudió mucho la adaptación de los niños con problemas de aprendizaje dentro de la escuela. Y de hecho es el que empieza a hablar sobre la influencia de la familia en las capacidades de aprendizaje que tiene el niño o el adolescente, o en su problema de conducta.
Entonces él ya empieza a utilizar el término familia, relaciones, para poder comprender lo que les sucede a estos niños y realmente poder ayudarlos y darle mayor solución a lo que ellos necesitaban dentro de la escuela. Bien, dice, Adler creía que el niño era moldeado por la influencia de la familia, lo cual permanecía en el niño como una impresión. Lo que él decía es, y es algo que todavía es válido hasta el día de hoy, que los niños cuando son pequeños se van moldeando a lo que la familia le va conduciendo, y de hecho es así. Y este molde queda en ellos como una impresión, ¿no? Y que va a durar para el resto de la vida. Ahora, ¿qué sucede con esta impresión? Tampoco es que no haya remedio. Sí hay solución, especialmente en el ámbito cristiano sabemos que sí hay solución, ¿no? Para nuestra vieja manera de ser. Y también dentro de la psicoterapia y la psicología, mientras uno se dé cuenta de lo que le está sucediendo y quiera mejorar y quiera cambiar, lo puede hacer, ¿no? Pero aquí Adler ya empieza a hablar de que hay un sello, una marca que va a permanecer con la persona y con el niño por mucho tiempo, y que esto va a determinar también sus decisiones, y la historia de su vida también puede tener mucha influencia. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos más aportes, ¿sí? Tenemos a Meyer, a Fromm y Horney. Dice, para comprender los trastornos mentales de los pacientes era necesario conocer el medio sociofamiliar, ya que la enfermedad podía haber surgido debido a una mala adaptación de la personalidad global a la situación. ¿Pero qué tipo de situación? Vamos a suponer una crisis con la pareja, ¿sí? Una pelea, un conflicto. Entonces, ¿por qué esta persona suele pelearse de esa manera? ¿Por qué le altera tanto esto o aquello? Entonces, es posible que su personalidad en general sea el fruto de todo aquello que ha tenido que adaptarse cuando era chica. Es muy posible que ustedes ya tengan experiencia asesorando, familias, parejas. Entonces, aquí ya sabemos que realmente cuando se juntan dos personas es un choque de culturas, ¿no? Familiares, de uno y del otro lado. Entonces, ambas personas van a obedecer a las costumbres que tiene cada uno. Y lo que decía Meyer es que es la familia también la que está marcando en lo que nosotros somos. Y cuando nos cuesta adaptarnos a ciertas cosas, es porque también nos ha costado adaptarnos a ciertas situaciones en nuestra familia de origen. Y eso es interesante porque vale la pena pensar, ¿no? Realmente, ¿cuántas cosas de esta vida en la que estoy me cuesta afrontar o adaptarme? Y cómo cosas de mi niñez y dentro de mi familia han sido las que han canalizado estas dificultades. Vamos entonces con Fromm y Horney. Dice, buscaban comprender el comportamiento del paciente a partir de sus experiencias e interacciones familiares, lo cual explicaría la dinámica interpersonal en psiquiatría. Aquí también estamos hablando ya de elementos mucho más delicados, mucho más profundos en cuanto a la patología o a la enfermedad. ¿Sí? Donde más he estudiado la influencia de la familia es en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y parte de eso también lo ha estudiado Fromm y Horney. ¿Qué pasa con estos pacientes, con su capacidad de adaptación a la familia? ¿Y qué está pasando con esta familia? ¿Qué está exigiendo de esta persona? ¿Cómo la están tratando? ¿Cómo se establecen las relaciones? Y eso es muy interesante porque en la manera como nosotros nos relacionamos con las personas de nuestra familia, también vamos a replicar esas actitudes con las personas de afuera. Bueno, si nosotras las mujeres, por ejemplo, nos peleamos mucho con nuestra mamá y desarrollamos cierta resistencia a la autoridad femenina, de hecho, en nuestros trabajos, cuando tengamos una autoridad femenina, vamos a ser más proclives a chocar con ella o a responderle o a ser tal vez un poco más rebeldes que si fuera un varón, ¿no? Ese es un ejemplo que yo doy. Entonces, estas personas, Fromm y Horney, estos psicólogos, empezaron a analizar ese tipo de comportamientos que tenemos, cuyas raíces las tenemos o las hemos sembrado y las hemos desarrollado, así con todo y su fruto, en nuestra familia nuclear. Ahora uno dirá, ¿qué pasa con las personas que son adoptadas o que viven en familias separadas, solo con el papá o con la mamá, o tal vez solo entre hermanos? Aún así,
el grupo donde ha crecido esta persona es su familia nuclear. Si ha crecido con los abuelos son su familia nuclear, y de ahí es donde está aprendiendo a adaptarse al medio externo y a relacionarse con las personas. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, cambios en los paradigmas. Hacia los años 50 y 60 surge la cibernética, la teoría de la información, la lingüística, la teoría general de los sistemas, y estas corrientes lo que han hecho es ayudarnos a comprender la realidad externa del paciente de una manera más compleja y menos controlable. Lo que pasa es que en los años anteriores las teorías psicológicas que se fueron desarrollando trataban de entender a la persona como un individuo aislado y trataban de controlar las variantes que podían afectar en su vida para que sea una persona mucho más adaptada y con menos conflictos. Pero estas nuevas corrientes, como la teoría de la información y la teoría general de sistemas, han ayudado a entender a que nosotros no somos individuos aislados en la vida, sino que realmente somos personas que necesitamos de otros, que nos desarrollamos junto con otros individuos que pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, la familia, los amigos. Lo mismo con la lingüística, ¿no? La forma de expresarnos verbalmente, qué decimos, cómo utilizamos las palabras, nuestro tono, cómo nos comunicamos. Entonces, a partir de este avance en estas otras ciencias, en estos otros teorías, ¿sí?, que van a explicar el comportamiento humano, que tiene relación con la cibernética también. Entonces es que se abre ya más puertas y caminos y una visión mucho más amplia de lo que puede acontecer en la persona. Ya estamos avanzando un poco en el tiempo, ya nos encontramos entre los años 50 y 60. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, terapia familiar sistémica. Dice, a fines de los años 30, ¿sí?, hemos retrocedido un poquito, en Estados Unidos se creó la primera asociación americana para la terapia conyugal y familiar. Hacia los años 1966, juntamente con la teoría general de los sistemas, inicia la terapia familiar sistémica. Ya entre los años 60 y 70 empieza a haber como un impulso muy grande a todo lo que es la terapia familiar sistémica. Ya se habían recogido el conocimiento y las herramientas de trabajo y de investigación y de análisis, tanto de la teoría de los sistemas, de la lingüística, de la cibernética, y todo lo que ya se sabía también dentro de psicología, lo que son los procesos de aprendizaje en los niños, como habíamos visto en Adler. Entonces ya se tenía realmente bastante avanzado en lo que son las dinámicas familiares, cómo se estructura una familia y cómo esto va a influenciar en la estructura de personalidad del individuo y cómo cada individuo va a influir en el resto de las personas de su grupo en el que se encuentra. Entonces ahí ya empieza lo que es la teoría familiar sistémica. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Les sigo recomendando que hagan la lectura de hoy respecto al avance en cuanto a la terapia familiar sistémica. Cualquier duda que ustedes tengan sobre el texto, sobre lo que yo estaba exponiendo aquí en la clase, ya saben, estoy aquí en el chat, atento a cualquier cosa que ustedes necesiten o a cualquier aporte que ustedes quieran darnos, ¿no? Y sigamos con la lectura también, que es bastante interesante. Gracias por todo.